y arrancamos con procesos, que también es muy, muy teórico lo que vamos a ver hoy, pero ya sería como la última parte teórica. ¿Puede Eh, repetir, profe, que no escuché? ¿Que sí, arrancamos con qué? arrancamos con procesos Ah, que vamos a ver hoy, pero antes quiero hacer del miércoles, que me quedó algunas cosas para compartir que no tenía el cañón y demás y se las quería mostrar. Pero bueno, algunos ya las estuvieron viendo, yo acá les estoy compartiendo la pantalla. Yo abrí la unidad de bienes y servicios. Van a ver que tienen el Power de bienes, el PowerPoint de servicios, que bueno, yo no los usé el día miércoles por obvias razones. Se me apaga la cámara, le pido perdón, pero no sé qué es lo que me está fallando de mi compu. Espérenme, la voy a ir prendiendo ahora cuando puedo. ¿Me escuchan bien igual? Hola. Sí, se sí, te Sí, escucha. sí, profe, sí, Escucha, se escucha perfecto, bien. perfecto. Ahora veo qué es lo que me está pasando. Eh, no, pongo que ahí está. No sé, se apaga sola, están dando mal. Bueno, yo sigo igual y les voy compartiendo. Tienen los dos Power que hubiera utilizado el miércoles. Ahí obviamente es una guía solamente para ampliar los temas y que uno pueda trabajarlo sobre la bibliografía. Después van a tener artículos académicos, que acá me lo anoté, son dos, que es Innovar en Operaciones, que es un artículo académico para leer, y Ingeniería Concurrente, que tiene que ver con cuando armamos el otro día el esquema para el desarrollo del nuevo producto. ¿Se acuerdan que hablábamos de todo? Por un lado, lo que era la parte de ingeniería detallada con todo el ciclo, ¿no? De que nosotros podíamos construir, probar, volver a realizarlo y demás, y todo lo que era la parte de ingeniería concurrente que tenía que ver con el desarrollo del producto en paralelo con desarrollo del proceso. Bueno, también es un artículo académico que habla al respecto. Después tienen como para sumarles un par de lecturas que yo mientras trato de prender mi computador, mi cámara, pero no me lo permite, bueno, no importa, que tienen que ver con, eh, esperen que me estoy fijando, la ficha de las tipologías de servicios, que está acá. Esa es la ficha que corresponde a esta unidad como ficha complementaria. Después tienen un video de Open English, que es un video muy, muy cortito, pero de cómo se genera el nuevo negocio, cómo es la parte de los servicios, en este caso de esta empresa de contenido de inglés que ya tiene muchos años en el mercado. Este caso, que es una aerolínea low cost en Estados Unidos, que trabajaron sobre una estrategia que, bueno, no fue buena en el momento como para poder dar el servicio. La idea también es que la lean ustedes. Y por último, el naufragio móvil del G. Este también es un artículo, no es un artículo académico, es un artículo periodístico que tiene 2 años, que es del diario La Nación, que habla de uno de los equipos del G, uno de los celulares, y todo lo que hizo la empresa para sostener ese equipo. Bien o mal, ustedes lo van a analizar. Y una vez que lean eso, van a ir acá, a donde dice bienes y servicios. Esto forma parte de la clase de hoy, ¿sí? Que nosotros lo trabajaríamos en el aula. Bueno, lo van a trabajar ustedes, si no yo nos quedamos conectados para que trabajen esto, lo trabajan ustedes después y lo tienen que entregar. Fíjense en que va a estar abierto hasta mañana a las 12 de la noche. La idea sería que yo corte, lo hagan y lo envíen ahora. Pero bueno, lo trabajamos, tienen el fin de semana para hacerlo y es de entrega obligatoria, ¿sí? Y les hago 3 preguntas que analicen y que lo envíen. Y ya una persona lo mandó y el miércoles lo charlamos igualmente. Eso sería como para cerrar todo lo que tiene que ver la parte de bienes y servicios. Y después vamos a comenzar ahora con lo que es la parte de procesos. Bueno, se me van a tener que aguantar sin cámara porque me dice como que no está conectada, como que no funciona. No pasa nada, Bien. profe. Lo único que les pido, avísenme si tengo algún problema con el tema del audio y eso. Pero bueno, si en algún momento se le ocurre arrancar a mi máquina, arrancará. Después bueno, vuelvo a eso. Trabajen sobre la parte de servicios.
hagan ese trabajo que tienen que hacer, entréguenlo. ¿Por qué? Porque más allá de que es un trabajo sencillo y que son cuestiones que yo voy evaluando, todo lo que tiene que ver con las entregas también son evaluadas. No solo el contenido de la entrega, que obviamente uno lo visa, sino que esté realizada la entrega, ¿sí? Eso hace a las condiciones de promoción, eso hace a las condiciones de concepto y eso hace a la calificación final cuando termina el cuatrimestre. Así que bueno, por ese lado tienen hasta mañana para hacer la entrega y por el lado de procesos igual van a tener también bastante trabajo, que si estaríamos en el aula yo les estaría compartiendo ciertos videos que los van a ver ustedes por su lado en este momento para que puedan acceder a la información y perdónenme porque estoy trabajando con algo que quiero que visualicen. Denme un segundito para mostrarles cómo les va a parecer. Ujú, ujú. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a arrancar con la unidad de procesos y después les voy a mostrar lo que tienen que ustedes ver en forma personal para poder seguir con la guía de procesos. Así no los mareo desde temprano. Ahí pueden visualizar lo que es la parte del el Power de procesos. Sí, profe, se ve Sí, se bien. puede. Perfecto, Sí, perfecto. sí. Arranquemos con procesos. Es muy teórico. Lo único que les pido es, si voy muy rápido y están tomando apuntes, me avisan, pero les voy a explicar qué es un proceso o cómo se puede describir un proceso y cuáles son las características que tenemos en los tipos de proceso. Obviamente, proceso termina siendo una decisión estratégica, eso ya lo vimos en la primera clase, forma parte de las áreas que Schroeder dice que el administrador de las operaciones tiene que ser competente. ¿Y qué es un proceso o cómo describimos un proceso, no? O sea, nosotros cuando hablamos de procesos decimos que son una serie de tareas que lo que buscan es que podamos transformar los insumos en resultados útiles, ¿sí? Más o más menos es un poco lo que hablamos cuando hablamos de la definición de procesos. Em, a ver, es una de las decisiones más importantes que nosotros tomamos desde el área de operaciones. O sea, ¿por qué? Porque están involucradas con todo lo que tiene que ver el diseño físico del proceso para poder producir los bienes y los servicios, ¿sí? Piensen que todas estas decisiones estratégicas afectan los costos, afectan la calidad, afectan los tiempos de entrega, afectan la flexibilidad, afectan los objetivos de operaciones, sí, que también lo vimos en la primera clase. O sea, no es que tenemos solo un problema de cómo vamos a distribuir los equipos o cómo vamos a construir o obtener las instalaciones. Afectan todo lo que tiene que ver con los objetivos de operaciones. Entonces, no es que vamos a tomar la decisión de procesos como algo que a veces se toma lamentablemente como que termina siendo un problema, repito, de distribución de equipo o como, no sé, decisiones que son de bajo nivel, ¿sí? Al contrario, todo lo que tiene que ver con el área tiene muchísima importancia en la toma de decisiones. Les vuelvo a repetir, afecta los objetivos directamente de operaciones. Piensen que eh, cuando nosotros estamos definiendo qué proceso vamos a utilizar para la creación de un bien o de un servicio, estamos definiendo qué recursos necesitamos de la organización, ¿sí? ¿Para qué? Para poder obtener algo de valor, que es mi bien o mi servicio. Entonces, yo tengo claro que ningún producto o ningún bien, ningún servicio, ningún producto va a poder fabricarse o administrarse sin un proceso. Y por otro lado, tampoco va a existir un proceso si no existe un bien o un servicio. Entonces, es necesario que tengamos en cuenta cuáles son los recursos, cuáles son las características y cuál es el producto, cuál es el bien o el servicio que nosotros queremos fabricar para poder definir qué tipo de proceso vamos a utilizar. Em, Déjenme pasar. Bueno, acá tienen la definición de procesos que está en el Power.
después ustedes lo chequean. La estrategia de procesos, que también es un poco lo que recién les estaba comentando. ¿Cuáles son los factores que debemos tener en cuenta nosotros cuando trabajamos con con un proceso? Cuando trabajamos con un proceso, no. Cuando queremos definir, ¿sí? Queremos seleccionar el proceso que vamos a utilizar. Las condiciones de mercado. ¿A qué refiere las condiciones de mercado? O sea, ¿dónde estamos inmersos? O sea, el otro día hablábamos, siempre hay factores externos cuando hablamos de la estrategia de operaciones y de la estrategia empresarial que a nosotros nos afectan. Bueno, con el proceso es lo mismo, ¿sí? O sea, todo lo que es externo, ya sea con beneficios impositivos, con beneficios en cuanto a las locaciones para instalar nuestra organización, o al contrario, con restricciones nos afectan al momento de tomar una decisión estratégica. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta no solo hacia adentro de la organización, sino en el medio donde nos movemos. Las necesidades de capital. O sea, las necesidades de capital es la mezcla de los equipos, la tecnología que nosotros vamos a necesitar, como las habilidades humanas que van a intervenir en el proceso de producción. Las habilidades humanas me refiero a las características que tienen que tener las personas que deben estar inmersas en ese proceso de producción, desde tareas completamente operativas y rutinarias hasta cuestiones de gerencia, ¿sí? Porque cuanto mayor sea el costo relativo del equipo y de las habilidades humanas que nosotros utilizamos, imagínense que más va a ser la intensidad de capital, ¿sí? Entonces son factores que tenemos que tener en cuenta. Todo lo que tiene que ver con la flexibilidad de los recursos o la materia prima, las decisiones de capacidad o de calidad. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con las obras, con la tecnología, me va a afectar todos los trabajos disponibles o los tipos de fuerza empleada para generar ese proceso. Em, el tipo de materia prima, eso me afecta en las decisiones de capacidad. O sea, a ver, ¿por qué? Porque yo puedo estoquearme con determinada cantidad de materia prima, ¿sí? Y eso me genera que tengo capital inmovilizado y que necesito un espacio para poder tener esa materia prima, o puedo trabajar en conjunto con el proveedor, que el proveedor sea el que me garantice el suministro de materia prima para poder utilizarlo en el momento que lo requiero. Pero todas esas son decisiones que yo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Porque me afecta todo lo que tiene que ver la capacidad y también la calidad. ¿Quién va a hacer el control de las materias primas para ver si son adecuadas para entrar al proceso productivo y que yo no tenga un producto con defectos? Con defectos no por el proceso en sí, sino porque la materia prima no tenía la calidad suficiente. Bueno, eso también se negocia. Hay en ocasiones donde el control de calidad lo hace la misma organización. Hay un punto de inspección ante que los materiales entren al proceso para garantizar la calidad de esas materias primas y que no tengamos un defecto durante el proceso. Y a veces es el proveedor el que me garantiza el control de la materia prima, la calidad de la materia prima. Entonces yo ese punto de inspección que lo tenía propio en la organización ya no lo uso más. O sea, y esos se llaman costos de prevención. O sea, forman parte de los costos de prevención que yo tengo en la organización para evitar tener productos con defecto o para aumentar la calidad de mis productos. Si el proveedor a mí me está garantizando la calidad de las materias primas, yo ya ese punto de inspección no lo tengo y mis costos de prevención disminuyen. Pero también tienen que ver con decisiones que yo tengo que tomar y que tengo que tener en cuenta. eh, Todo lo que son las habilidades gerenciales, o sea, de quienes formen parte del proceso, también tengo que tenerlo en cuenta y es una calidad que yo voy a buscar poder obtener, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algunos procesos que son más eficientes que otros, depende de donde yo esté ubicado, es el costo de esa mano de obra, ¿sí? O sea, si yo tengo que instalar una organización o llevar adelante ni siquiera una organización, llevar adelante un proceso de repente en la zona sur de nuestro país, el costo de traslados y mano de obra es mucho más caro que si yo estoy en provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires o provincias como Mendoza eh, o Santa Fe, que tienen otro tipo de costos de manos de obras. O sea, justamente por la distancia, por el tema del clima, o sea, por un montón de factores hacen que el costo de la mano de obra
sea mucho más caro. A veces tengo que trasladar a la persona que necesito con esa habilidad gerencial con la familia. O sea, porque le estoy pidiendo que se traslade por 6 meses, por un año, porque estamos llevando adelante un X proyecto y en ese proyecto necesito esa gente. O sea, que no necesito que queden para siempre ahí, sino en ese momento para la construcción de ese bien o de ese servicio que se está llevando adelante. Bueno, todo eso lo tengo que analizar, porque todo eso tiene un costo y tengo que ver qué tan rentable y eficiente van a ser en base a lo que nosotros tomemos como decisiones. Y después tenemos lo que es la integración vertical. La integración vertical tiene que ver con el manejo de la cadena de suministro. A ver, me molesta mucho no tener la cámara y que no me vean las manos y cómo hablo. Cuando yo hablo de la integración vertical tiene dos etapas. Una, que es la integración hacia atrás, se llama, que es donde en la empresa nosotros nos vamos a integrar para nosotros mismos crear las materiales, las materias primas y las partes que necesitamos para la creación de un bien o de un servicio. ¿Sí? O sea, nosotros nos vamos a hacer de nuestros materiales o de nuestras materias primas para que entren al proceso productivo. ¿Sí? Por eso nos integramos hacia atrás. Y la otra parte de la integración vertical es cuando nos integramos hacia adelante. ¿Qué quiere decir que nos integramos hacia adelante? Que la empresa tiene canales de distribución, que tiene sus propios centros de distribución, ¿sí? O que la empresa también vende directamente a los minoristas y establece diferentes locales de venta. Entonces, la misma organización hacia atrás tiene sus canales de materias primas, de materiales o de partes para el proceso de ese bien o de ese servicio, produce ese bien y ese servicio y después hacia adelante cuenta con los canales de distribución o con los locales de venta para poder llegar al cliente con la entrega de ese bien o de ese servicio. Bueno, también es una decisión a tomar. O sea, yo quiero eso. O sea, yo me quiero hacer de una integración hacia atrás y de una integración hacia adelante, o solo trabajo una integración hacia atrás, o solo una integración hacia adelante, o ninguna de las dos. ¿Sí? Hacia atrás me abastece un proveedor y hacia adelante distribuyen otros comercios. Entonces son decisiones que forman parte de la decisión estratégica al momento de ver qué factores tengo que tener en cuenta para seleccionar un tipo de proceso. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. Sí, profe. Sí, Perdón. profe. Yo sin cámara y ustedes sin cámara contesten porque digo, ya está, se durmieron. Encima se largó más, por lo menos donde estoy viendo yo, se largó más fuerte la lluvia. Así que, por favor, no se me duerman. Sigamos un poquito más. ¿Qué tipo de procesos conocemos o qué tipo de procesos ustedes van a conocer? Acá tenemos dos maneras de clasificarlos. Hay autores, depende del libro que ustedes tengan o lo que después busquen en las partes académicas y en la web, que clasifican los procesos de acuerdo al flujo, ¿sí? Entonces, depende del libro que ustedes tengan, cuando vayan a la unidad de procesos, van a ver que de acuerdo al flujo de proceso, autores dicen que hay diferentes autores que dicen que se clasifican en un flujo lineal, en un flujo intermitente o en un flujo por proyectos. Otros de los autores lo clasifican de acuerdo al pedido del cliente. Entonces trabajan a través o mencionan a través de la producción. Dicen que hay una producción por proyecto, una producción por lote y artesanal, que es la intermitente de la otra clasificación, y una producción en masa y continua, que es la lineal de la otra clasificación. Es lo mismo, yo voy a hablar de cada uno, pero más que todo se los aclaro porque a veces la verdad que entra en confusión, porque depende del autor que lean, van a decir, está hablando de otras cosas, no sé si es lo mismo que dio la profesora, no sé a lo que se refieren, y en realidad tiene que ver con la manera que lo clasifican. Lo que es, de acuerdo al pedido del cliente, hablan de una producción por proyectos, lote y artesanal, entre paréntesis, sería intermitente, producción en masa y continua, entre paréntesis sería la lineal, ¿sí? Y vuelvo al anterior, y otros que hablan de la clasificación de flujos según la clasificación de los procesos según su flujo, hablan de ese flujo lineal,
que es continuo masivo, el intermitente, que sería el lote que estaba en la otra clasificación, y el del proyecto es el único que coincide la denominación. Vamos a explicar cada uno de los procesos, cuáles son las características más importantes de cada uno de los procesos para que uno tenga no solo el conocimiento, que ustedes sepan de qué están hablando, sino para decir si yo tengo que definir un proceso, cuál va a ser el proceso que yo voy a utilizar en base a la producción de mi bien o el servicio, cuál sería el más adecuado. O sea, porque en base a lo que yo estoy llevando adelante, al bien o el servicio, a la cantidad que tengo que producir, al mercado que tengo que abastecer, a la condición del producto en sí, es el flujo que sería más adecuado, ¿sí? El primero es un flujo lineal. ¿Qué es el flujo lineal o a qué se refiere cuando hablamos de flujo lineal? Son una secuencia de operaciones, ¿sí? Que van establecidas por las características del producto. ¿Cómo se planifica este flujo lineal? De acuerdo a la demanda que tenga el producto, o sea, de acuerdo a la demanda que tenga en el producto que yo voy a realizar, que yo voy a fabricar, voy a planificar este flujo. Es un flujo o es un tipo de proceso que se elabora todo el tiempo, por eso es masivo, y lo único que cambia es la cantidad a producir, ¿sí? ¿Cuál es la característica fundamental? Que tenemos una secuencia de operaciones lineal para poder fabricar ese bien o ese servicio. Y en algunas ocasiones, esa secuencia de operaciones lineal se divide en dos tipos de producción que tienen que ver la masiva y la continua. ¿Cuál es la producción masiva o en masa? La característica de la producción masiva o en masa es que entre esa secuencia de operaciones que yo les estaba hablando, hay una transición en las operaciones. ¿Y en qué consiste esa transición que yo tengo entre operación y operación? En que yo paso de requerir maquinarias o tecnología en una de las operaciones a pasar a la mano de obra, a pasar al hombre. O sea, en algún momento del proceso trabajo con tecnología o con maquinarias y en algún momento del proceso tengo mano de obra distinta para pasar de una operación a otra, ¿sí? Por ejemplo, lo que es la industria automotriz, lo que es el ensamble de un auto. Por momentos está completamente robotizado y por momentos interviene el operario en el armado del auto, ¿sí? Esa, por ejemplo, es un ejemplo de lo que es la producción masiva, que hace 1000 años, o ya ni me acuerdo, que en el siglo XIX, no me acuerdo en este momento el año, si ustedes lo googlean, está, es cuando a partir de lo que fue lo de Henry Ford se desarrolló la cadena de montaje. O sea que ustedes lo vieron incluso si no lo vieron en Introducción a Administración con las escuelas, lo vieron en Administración General. Eh, pero, ¿qué pasaba en ese momento? O sea, en ese momento se mantenía fijo a los trabajadores, ¿sí? Y lo que se desplazaba, perdón, primero, eso se hizo después con Harry Ford. Primero, antes de eso, lo que se hacía es se mantenía fijo el automóvil, en la construcción tiene que haber sido por el 1950 aproximadamente. Entonces, estaba fijo el automóvil en un lugar y a los trabajadores se iban desplazando alrededor del automóvil y iban montando las piezas una a una y las iban ajustando para cada auto. Cuando viene todo lo que tiene que ver con Henry Ford y la cadena de montaje, cambió la manera de percibir el proceso y dijo, no, yo voy a hacer una cadena de montaje donde el auto vaya moviéndose y lo que estén fijos son los trabajadores, ¿sí? Entonces se empezó a desplazar el auto y los trabajadores se mantenían en un mismo lugar. A ver, había una secuencia bastante rígida, es así todo lo que tiene que ver con la parte de este flujo, una secuencia bastante rígida en cuanto a las tareas, eran bastante rutinarias, bastante repetitivas, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que se buscaba? Que cada operario trabaje con una sola tarea o con pocas partes y que se vaya progresando y que nadie se atrase. O sea, tenías los tiempos justos que necesitabas para colocar una puerta, para ajustar un tornillo, eh, para hacer la tarea que te correspondía y siempre ibas a hacer esa tarea, no ibas a cambiar de eso.
Bueno, eso fue lo que se creó, eso es lo que se llama la producción masiva, ¿no? Eh, la idea en ese momento que era que aumente la productividad, un poco lo que vimos en la primera unidad, esto de los índices de productividad, ¿mediante qué? Mediante esta cadena de montaje, mediante la división de trabajo y la especialización que tenía cada uno de los operarios que trabajaban en este tipo de proceso. O sea, querían disminuir el tiempo necesario por cada una de las tareas, querían eliminar eh, esa cadencia que se daba de pasar de una tarea a la otra, ese tiempo que se perdía de pasar de una tarea a la otra. Pero bueno, como todo, también trajo un montón de cuestiones que después tenían que ver con justamente esta especialización, ¿no? Del tema de de las tareas rutinarias, el tema de la especialización en cada una de las tareas, también trajo mucho agotamiento en cuanto a la manera de trabajo de los operarios, todo lo que tenía que ver con la división del trabajo y demás. Pero bueno, volviendo a lo que es la parte propiamente de operaciones, todo lo que tiene que ver con esta producción masiva y en masa, tengan en cuenta que es pasar de una operación a otra, esto de pasar de una operación a otra, pasar con respecto a de una máquina a la mano de obra o de la mano de obra a una máquina, que es importante comprender que cuando estamos trabajando con este tipo de producción, trabajamos con máquinas que son muy especializadas, trabajamos con una intensidad de capital, los costos fijos son elevados, y trabajamos con un volumen de producción también muy alto. Em, Después, ¿qué tenemos? Lo que es la producción continua, ¿sí? Dentro del mismo flujo. ¿Cuál es la característica de la producción continua? Que también trabajamos en una secuencia de operaciones, pero cuando estamos trabajando en esta secuencia de operaciones no hay pausa ni transición, se dice. ¿Qué significa que no hay pausa ni transición? Que paso de una operación a otra y que tampoco interviene la mano del hombre, ¿sí? Está todo automatizado, ¿sí? Para que tengan una idea de estos ejemplos, es la industria química o la energía eléctrica, lo que es la corriente. O sea, todo lo que son los procesos de energía eléctrica no interviene la mano del hombre. Es todo tecnología y equipamiento. Ese es un flujo lineal continuo como para tener un ejemplo. Pero bueno, la característica de los dos, del continuo y del masivo, que es el flujo lineal, para que tengan como bien presente. Piensen que son flujos que están muy automatizados, que se produce con productos que están muy estandarizados, que si elegimos este tipo de productos estamos trabajando con operaciones que son muy eficientes, pero también por el otro lado son bastante poco flexibles. Si bien actualmente con todo el tema del avance de la tecnología, de los equipamientos, podemos tener ciertos movimientos que nos permiten cierta flexibilidad, la realidad es que se caracterizan por ser procesos poco flexibles, muy eficientes. eh, y les repito, tiene que ver por la calidad en lo que es la mano de obra, por la estandarización en las tareas, eh, por la organización secuencial que tenemos en las operaciones. Entonces, resulta difícil hacer una modificación y trabajamos, obviamente, y lo repito, con altos volúmenes de productos y en lo posible con un único producto o con una familia de productos, ¿sí? Estoy pensando si me olvido algo más para decirles sobre este tipo de flujos, pero no, creo que no. Después tenemos los que son los flujos intermitentes. ¿Cuándo vamos a usar este tipo de flujos? Cuando tenemos artículos que son procesados en lotes pequeños o bajo especificaciones específicas, especificaciones particulares de los clientes, cuando hay un pedido específico por parte de los clientes, ¿sí? Em, por ejemplo, o sea, yo tengo una producción por lotes a intervalos intermitentes, se llama, que es como lo clasifican los otros autores, donde tanto el equipo, perdón, como la mano de obra se organizan en centros de trabajo.
Un ejemplo es una guardia clínica, una guardia hospitalaria. O sea, nosotros en un hospital tenemos un montón de centros de trabajo. Cuando nosotros entramos, tenemos la guardia propiamente dicha y tenemos centros de trabajo eh, a grandes rasgos, ¿no? El centro de cardiología, el centro clínico, el centro de traumatología, el centro de gastroenterología, de cuidados intensivos, ¿sí? Entonces, cuando uno entra al primer centro de trabajo, que es la guardia, ahí se evalúa dónde tiene que ir el paciente, ¿sí? Si tiene que ir a cardio, si tiene que ir a trauma, si tiene que ir a clínico, si tiene que ir a gastro. ¿En base a qué? A la necesidad que está teniendo ese cliente. Entonces, en base a esa necesidad, sigue el circuito ese cliente para tomar ese servicio. Entonces, hay un montón de centros de trabajo en ese tipo de flujo, pero no todos los clientes, en este caso, barra pacientes, pasan por todos los centros de trabajo, ¿sí? Sino que ante un pedido de un cliente o ante una necesidad de ese cliente, va a utilizar o se les va a otorgar esos centros de trabajo que son necesarios para satisfacer esa necesidad. Doy el ejemplo de, del hospital porque me parece que es lo más visible o lo más fácil de comprender. Entonces, ese producto que nosotros vamos a llevar adelante, ese bien o ese servicio, solo va a pasar por aquellos centros de trabajo que les sean necesarios y no va a utilizar los demás, ¿sí? Solo va a utilizar los que necesite. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a desarrollar un flujo intermitente, un tipo de proceso que vamos a trabajar con diferentes equipamientos y diferentes tecnologías para los diferentes centros de trabajos y generalmente se trabaja con un centro inicial que sería como para propósitos generales, lo que funcionaría como la guardia, y también vamos a trabajar con mano de obra muy calificada. Ojo porque es un detalle muy importante en lo que es este tipo de flujo porque las operaciones, como son intermitentes en cada uno de los centros de trabajo, son extremadamente flexibles para poder cambiar el tipo de producto o el volumen del producto. De hecho, si tienen una emergencia, o sea, cómo se distribuyen cuando hay accidentes grandes que incluyen a más de una persona, cómo se trabaja, cuáles son las características, no, perdón, no me sale, eh, las acciones que tiene que llevar cada uno, cada centro de trabajo adelante para poder abordar esa situación. Lo hemos visto o lo han visto ustedes quizás en los noticieros cuando lamentablemente ha habido accidentes graves, no sé, en Capital con el SAME, con el tema de los trenes y demás, cómo se van distribuyendo las diferentes acciones, las diferentes actividades que tienen cada una de las personas que forman parte de ese flujo para ver a quién tienen que salir a atender, cómo lo tienen que salir a atender, cómo clasifican la emergencia de cada uno de los pacientes que están atendiendo y a partir de ahí se distribuye. Bueno, ese flujo intermitente, el trabajar con este flujo de intermitente, tiene las características de que es mucho más flexible que el flujo lineal, ¿sí? Justamente por esto de poder trabajar con diferentes centros de trabajo requiere mano de obra mucho más calificada, ¿sí? Por ende, también los costos en cuanto al flujo intermitente, en cuanto a la mano de obra, es mayor. Eh, la flexibilidad le permite poder fabricar diferentes artículos o diversos productos y en cantidades significativas, o sea, no es que es uno solo, sino que podemos atender una demanda considerable, no una demanda masiva como es el flujo lineal, pero sí una demanda considerable. Em, y estoy pensando si alguna característica más. Sí, con respecto, importante, muy importante, con respecto a cada uno de los centros de trabajo, obviamente en el momento que nosotros estamos armando los diferentes centros de trabajo para realizar un bien o otorgar un servicio, cada uno de los centros de trabajo los vamos a agrupar con habilidades similares en cuanto a la mano de obra y con equipos similares en cuanto a la necesidad para la atención de una persona o para fabricar un bien, ¿sí? Em, entonces, ¿cuándo se justifica que ustedes puedan utilizar un proceso intermitente o operaciones intermitentes?
cuando al producto no le puedo dar la estandarización, ¿sí? Cuando le falta todo lo que tiene que ver con la estandarización y cuando el volumen es bajo, bajo en comparación al flujo lineal. O sea, podemos dar respuesta a una cierta cantidad de productos, pero no al nivel de algo masivo. Entonces, en este caso, todo lo que tiene que ver con el flujo intermitente, con las operaciones intermitentes, terminan siendo más económicas y tenemos menos riesgo en cuanto a los costos que nosotros estamos llevando adelante si utilizaríamos un flujo lineal. Bueno, ejemplos, lo que les estaba diciendo de la parte de los hospitales, no sé si les dicen, no sé, eh, estoy pensando, ¿no? Fabricar, no sé, en una empresa gabinetes personalizados para poder llevar adelante o para poder tener en un sector para guardar, no sé, herramientas o para guardar determinadas productos, me salen. Cuando guardamos nuestras pertenencias en determinados lugares, tipos armarios, que tenemos nuestras llaves y demás, o cuando vamos a uno de Los estos lockers, negocios chinos que llegamos y tenemos que guardar nuestras mochilas. ¿Quién habló? Perdón. eh, los lockers Fabián. serían, Fabián, Sí, los lockers, dice usted. exacto, ahí está. Estoy muy sábado con mucha lluvia y yo también estoy así como agotada por ser sábado. Los locker, cuando nosotros los utilizamos, son personalizados. O sea, más allá de que tenemos, quizás en la compra tenés la parte como más estandarizada, después muchas veces tiene que ver con el espacio que tenemos que salir a cubrir y dónde los queremos colocar, y se piden en forma no estandarizada, ¿sí? Entonces, eso también puede ser un ejemplo de lo que son las operaciones intermitentes. Em, Como para tener una idea. Y después, por último, el otro tipo de flujo tiene que ver con el flujo por proyecto. ¿Qué es el flujo por proyecto? Cuando yo voy a producir un producto único, ¿sí? Por una sola vez. Voy a hacer una casa, voy a hacer un edificio, voy a hacer una pintura, una obra de arte, una escultura, ¿sí? Eso es lo que denominamos los flujos por proyectos. ¿Por qué? Porque en realidad no existe un flujo del producto para el proyecto. O sea, no hay manera. Lo que hay es una secuencia de operaciones, ¿sí? Hay operaciones individuales o tareas que se deben colocar en una secuencia tal que pueda contribuir a obtener ese producto final, ¿sí? No es para todos iguales. O sea, si yo puedo ser arquitecta y puedo dedicarme a construir el mismo estilo de casas o el mismo estilo de dúplex o los mismos tipos de edificios, pero cada uno en sí es diferente. ¿Sí? Porque por las condiciones del suelo, por las condiciones del lugar, incluso de la localidad donde estoy trabajando, porque no todos los municipios tienen las mismas habilitaciones para poder desarrollar ya sea una casa, un dúplex o un edificio, y eso hace que termine siendo único. Entonces, por eso se dice que no existe un flujo en el producto, pero sí una secuencia de operaciones. O sea, si yo voy a organizar las diferentes operaciones o las individuales o las diferentes tareas con una secuencia que a mí me permita poder tener mi producto final, ¿sí? ¿Cuándo se utiliza este tipo de flujo? ¿Sí? Eh, los autores dicen cuando hay necesidad de creatividad y conceptos únicos. En realidad, cuando también hay una necesidad única de llevar un proyecto adelante. Cuando yo estoy decidiendo que me voy a construir mi casa, la casa tiene mis características y lo que yo decido llevar adelante, con cuántas habitaciones, con cuántos baños, si la quiero de una planta, si la quiero de dos plantas, si la quiero con pileta, si la quiero sin pileta, si quiero un monoambiente. O sea, son características particulares de ese proyecto que se están solicitando y lo que yo puedo llegar a hacer si yo me dedico a eso, obviamente. Tenés diferentes centros de trabajo o diferentes operaciones individuales que decir, bueno, primero voy a tener la gente que va a trabajar sobre, vamos a hacer toda la parte inicial de la casa, todo lo que tiene que ver con la platea o los pilotines, lo que llevemos adelante para las bases de la casa, después al levantar las paredes, después la parte eléctrica, o sea, tenemos diferentes grupos
¿sí? Que están separados entre sí con cada una de las habilidades que tienen los diferentes centros y esas operaciones individuales van a ir pasando a medida de la necesidad de la construcción de ese producto, ¿sí? Pero construir un avión, construir un buque, hacer un puente, hacer una autopista, o sea, como para que tengan idea de la dimensión de todo lo que incluye lo que es el flujo por proyectos. O sea, generalmente, ¿cuál es la característica del flujo del proyecto? Es que tienen un alto costo, que son muy, muy difíciles de planear y de controlar a nivel administrativo. En una de las últimas unidades que nosotros tenemos en operaciones, vamos a ver lo que es la parte de proyecto, que es administración y programación de proyectos, que se llama PERT, que lo van a ver desde la práctica, pero también desde de la teoría, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un proyecto que tenemos que llevar adelante, ese proyecto va a tener esto que yo les estoy diciendo, una secuencia con diferentes actividades por las cuales ese producto va a ir pasando. O no, capaz que no pasa por todas las actividades, pero en general se busca que todas esas secuencias fluyan en función de ese proyecto. Entonces, como administradores es muy importante el control de ese proyecto, porque generalmente hay dos puntos que entran en crisis, y esos dos puntos que entran en crisis nos traen aparejados problemas bastante graves, que tienen que ver con los costos y con el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo me atraso, no sé, estoy haciendo una casa, o sea, soy arquitecta, tengo gente trabajando, tengo toda la parte de, de la gente especializada trabajando en el desarrollo de esa casa. Si esa gente a mí se me atrasa, ¿sí? Yo tengo, cuando hago un proyecto, yo tengo una fecha de inicio y una fecha de cierre, y digo, bueno, en un año o en un año y medio yo te estoy entregando la casa. Si esa gente se atrasa por X motivo, por climatología, porque yo no tenía los materiales, porque me faltaron, no importa, por X motivo se me atrasa esa secuencia que yo tengo en cuanto a la construcción de las casas, eso me genera un costo, porque yo a esa gente le tengo que pagar quizás más días, ¿sí? O tengo que cambiar de gente para poder acelerar la construcción y poder llegar a tiempo con la entrega. Y si yo trabajo sobre eso, me cambia el presupuesto. ¿Por qué? Porque yo tenía un presupuesto X asignado a la construcción de esa casa que me iba a llevar 12 o 18 meses. Si yo me estoy atrasando y me lleva 24 meses, yo tuve personal trabajando 6 meses más de lo que tenía estimado. Entonces el costo de la mano de obra se me fue a la miércoles y eso me condiciona el presupuesto. ¿Y quién se va a hacer cargo de eso? ¿El cliente o el arquitecto? Y es discutible. Generalmente termina en el cliente con un costo sobre el arquitecto. Pero entonces, en cuanto a la parte de flujo del proyecto, o sea, tengan en cuenta que si bien son para proyectos únicos, para cuestiones que se dan por única vez, entre comillas, o sea, el desarrollo, se caracterizan justamente por los altos costos que tienen y por la dificultad en cuanto a la planeación y el controlar el nivel administrativo de los proyectos. ¿Hasta acá me siguieron? Sí, profe, se entendió. Sí, Sí, profe, se sí. Sí, entiende. profe. Perfecto, esperen porque yo me quedé acá y yo tenía, yo como siempre, ¿no? Pero lo que pasa es que estos Power, no sé qué le pasó a mi teléfono. Estos Power yo los uso para que ustedes después los tengan. A ver, no, quería ver si podía prender la cámara, pero no. Fíjense en que en la parte del flujo lineal les hago las secuencias, las operaciones, pasamos de una operación a otra sin parate. Si es masivo, paso de una operación a otra, puede ser de equipamiento a mano de obra o de mano de obra a equipamiento. Si es continuo, es de una operación a otra, pero no interviene la mano del hombre. Acá tienen una manera de flujo intermitente, el tema de los hospitales, ¿no? Entran en un centro de trabajo X, puede pasar al otro, de ahí puede pasar al otro centro de trabajo y no necesariamente pasó al primero. O sea, en base a la necesidad del desarrollo de ese bien o de ese servicio, ¿sí? Vamos utilizando los diferentes centros de trabajo. En cuanto a la parte de proyecto, lo mismo, tenemos operaciones, tenemos diferentes centros
que están formados por la especialidad de cada una de las cuestiones que nosotros tenemos que ir a abordar en cuanto a ese producto final y vamos a ir administrándolos de manera tal de que cada una de estas secuencias y de estos centros nos permitan lograr nuestro producto final. ¿Qué más tenemos acá? Dame un segundito. Eh, un resumen para que ustedes después tengan de procesos lineales los tips más importantes y a partir de ahí armen un ejemplo, ¿sí? De lo que puede llegar a ser un proceso lineal. Proceso intermitente, lo mismo, tips de cada uno como para que ustedes tengan un ejemplo. Procesos por proyecto, también los tips de cada uno. También tienen un ejemplo, que este fue la fabricación del Polaris. Es un submarino que se llevó adelante, ya es historia esto, en 1950 en Estados Unidos, y era un proyecto que se pensó que podía tardar más de 4 años en construirse y que tenían la intervención de más de 3.000 contratistas. Y cuando se trabajó a través de la técnica de diagramas de PERT, que es con la administración y programación de los proyectos, pudieron llevar adelante la fabricación del Polaris en menos de 2 años. Sí trabajaron los 3.000 contratistas, pero o sea, fue como tan específico la secuencia que llevaron adelante para la construcción del submarino y cómo fueron controlando esto que les estaba diciendo y cómo se iban dando cada una de las partes en la construcción. O sea, tuvo que ver no solo con el desarrollo de, de construir el Polaris a nivel equipamiento y tecnología y demás, sino en la administración de la construcción del mismo. ¿Por qué? Porque obviamente cada trazo o cada cuestión que no se llevaba adelante aumentaba los costos, y es lo que yo les explicaba antes, cómo en la administración de un proyecto entran en conflicto lo que tiene que ver el presupuesto y el tiempo, ¿sí? Son dos factores que si no los podemos controlar, nos traen conflictos y nos cambian los costos del proyecto. Bueno, ejemplos y más ejemplos. Esperen un poquitito. Bueno, saben que los Power a mí me gusta utilizarlos, pero para que después los sigan ustedes. Me da mucha bronca, no puedo, chicos. Me dice que no me detecta la cámara de la notebook. Bueno, espérenme un poquito. A ver, yo les cuento cómo es la clase de proyectos de hoy. O cómo estaríamos presencial. Quizás hoy hubiera sido muy presencial la clase porque se trabaja de otra manera en este caso, porque yo ahora voy a depender de ustedes, de lo que ustedes hagan adelante, o se desconectan y no hacen nada, o me terminan el horario de clases. Yo les expliqué los diferentes tipos de proceso, o sea, qué es un proceso y cuáles son los diferentes flujos, ¿sí? Ahora, yo fui cargando en el aula diferentes videos donde les muestra la elaboración de determinados productos y si el flujo es masivo, si el flujo es continuo, si el flujo es intermitente o si el flujo es por proyecto. ¿Para qué? Para poder acompañar cada una de las explicaciones con un caso práctico que ustedes puedan visualizar. En el aula veríamos cada uno de estos videos, o sea, explico uno, 5 o 10 minutos muestro cómo se lleva adelante ese proyecto, explico el otro, 5 o 10 minutos muestro cómo se lleva adelante ese proceso y así voy acompañando toda esta descripción que hice durante esta hora, netamente teórica. Obviamente no lo quiero hacer a través del Zoom de tener los 10 minutos mirando un video y yo volver a explicarlo, ¿sí? Pero necesito que lo hagan. Y en especial hay un video que es este, que es Industria Toledo, que dice contenido obligatorio, que este video dura 45 minutos o 30 minutos, no me acuerdo. Ah, lo tengo para descargar, esperen. A ver si lo puse. No, del otro, lo van a tener que descargar del otro. Que dura 40 minutos, que este video lo que les muestra es
Industrias Toledo son unos supermercados que están en lo que es la costa atlántica, especialmente en lo que es Mar del Plata, que se llaman Supermercados Toledo, y lo que les muestra son diferentes tipos de procesos dentro de lo que es el supermercado. Ellos tienen todo lo que es la integración vertical hacia atrás y hacia adelante. O sea, en alguno de sus procesos ellos fabrican sus propias materias primas. Después tienen toda la elaboración del proceso y después, como es para sus propias cadenas de supermercados, tienen sus centros de distribución, o sea, ellos mismos distribuyen el producto que llevan adelante. Ese de Industrias Toledo, que es el más largo, que también lo vemos en el aula y después charlamos al respecto, es importantísimo que lo vean, ¿sí? Porque por la característica que tienen de los diferentes tipos de procesos, y cómo muestra la integración hacia atrás y hacia adelante. Y aparte porque lo evalúo. Básicamente, yo puedo hacer una pregunta de procesos en el día del examen y que esté referido a este video en particular. Después tienen una actividad con respecto a esto. Yo les digo, clasifiquen, por eso le digo, es muy de aula. Clasifiquen los tipos de procesos, ya sea de acuerdo a su flujo lineal, intermitente o por proyectos. Les doy ejemplos para que ustedes digan si es lineal, intermitente o por proyecto. Y después de que terminábamos de ver el de Supermercados Toledo, que digan al menos dos procesos que identifiquen dentro del video y que los clasifiquen. Yo puse que no deben entregarla porque esto es propio de lo que lo hacemos en clases. Ahora bien, yo tengo una hora de teoría y necesitamos hora 10 aproximadamente de videos. Me molesta mucho que no me puedan ver. O yo se los empiezo a transmitir y ustedes se quedan conectados, o ustedes lo hacen y terminan con la actividad de servicios y con la actividad de procesos. La de servicios es obligatoria para entregar, la de procesos solamente es para que ustedes fijen los conceptos de procesos. Y están todos dormidos. Muéstrelo, profe. No, profe, seguimos despiertos, seguimos despiertos. Sí. Sí, lo Sí, hacemos seguimos nosotros. acá, profe. Lo O hacemos sea, nosotros, profe, no se preocupe. O sea, hay que hacerlo igual. Es que lo Sí, tienen, por eso le digo, yo los puedo empezar a pasar y les voy pasando y tenemos más o menos el de Supermercados Toledo más los otros, es 1 hora y 10 de transmisión que yo los tengo con los procesos. Si no, nos desconectamos, los ven ustedes, o sea, eh, y el miércoles obviamente lo vamos a hablar, pero yo necesito que esos videos estén vistos, Por Sí, especialmente ahí, profe. el de por ahí es Toledo. mejor que lo veamos nosotros, porque siempre que comparten Yo algún video por a Zoom no ver, se ven del todo bien. no se ve todo bien y yo les saco, depende cómo estén, si alguno está conectado por el celular y todo, es diferente el tema de la conexión. Yo lo sé eso en cuanto a los datos y demás, que capaz que lo pueden trabajar de otra manera. Pero bueno, por eso les digo, yo estoy acá, a mí no me cambia estar de este lado o que ustedes lo trabajen. Si ustedes lo trabajan, les pido que por favor, o sea, porque tenemos que cubrir las horas cátedras que tenemos, o sea, y esto forma de la parte presencial, es la única que me queda como muy descolgada, que es más presencial que virtual. Después el resto las manejamos bien. Pero bueno, vean ustedes los videos. El trabajo de bienes y servicios lo tienen, que es más de servicios en realidad, lo tienen que entregar, es obligatorio y tienen hasta mañana a la noche. Después no acepto, no me importa. ¿Qué pasó? No acepto. El de procesos no es para entregar, pero depende de la visualización de todo esto. ¿Estamos? Sí, profe, Perfecto. Dale, anotado. profe. Ok, Bueno, miren Hasta que mañana la de vean. servicios y Hasta ver mañana los la de videos. servicios. Y Andrea, y la de procesos no se entrega, pero sí que No, capten ustedes, porque yo el día del parcial tiro dos tipos de procesos o algo y que ustedes sepan lo que tienen que responder. sí, sí. ¿Sí? Sí, se Igual lo lo quiero vamos a ir a preguntar. trabajando, yo trabajo modelo de exámenes, vamos a abordarlo, pero necesito que forme parte porque es parte de la clase. O sea, en el aula estaríamos viéndolo y estaríamos proyectándolo. ¿Sí? Sí, Marian, en bienes y servicios se entrega, es obligatorio, aparte dice, si entran a la actividad, entrega obligatoria, o sea, y tienen, no les puse hasta ahora a las 12 del mediodía, sino hasta mañana a las 12 de la noche. Y el de procesos no, el de procesos es para fijar contenido. Pero puede entrar en el parcial.
Entra Por eso todo al pido. parcial, No, olvídate. claro, pero lo que acaba de decir que pueden, no sé, poner dos procesos y para eso está Exacto, yo puedo todos los hacer videos. 2 o 3 procesos y que me digan clasifíquenmelos. O Sí, en sí. base a Supermercados Toledo, si al proceso tal, o que me expliquen la integración vertical de Supermercados Toledo. Solo es eso, esa pregunta. ¿Qué es una integración vertical? Dame el ejemplo de Supermercados Toledo. Me tuviste que haber visto el video. No hay manera. O sea, también es la manera de que uno lo va trabajando en el aula y que no los podemos llevar a una fábrica, pero por lo menos traerles un poco de la fábrica al aula. ¿Sí? Perfecto, profe. Bueno, confío en ustedes, por favor vean todo, no se olviden de entregarme la parte de servicios y ya el miércoles arrancamos con temas muchísimos más prácticos. Va a haber teoría, pero ya empezamos con temas mucho más prácticos. Ok, buenísimo, profe. Muchas gracias. Perfecto. Profe,